Hola, buenos días, ¿cómo están? Disculpen la demora. En el hospital siempre hay que ir corriendo un poco. Esta es la tercera vez que me invitan por aquí a telemedicina, telesalud, y la verdad es que estoy muy contento de poder volver a participar. Hoy les traigo un tema que creo que casi todas las personas que van a trabajar en emergencias y de alguna que otra manera los que trabajamos en consultorio vamos a ver en algún momento, las emergencias en salud mental, ¿no? Bueno, nuevamente mi nombre es Alfredo Valencia y soy médico psiquiatra del Hospital Cayetano. La labor en el hospital es una labor estresante y riesgosa, siempre. Es decir, pocos especialistas podrán decir que su día a día no tiene sorpresas, no hay cambios, no hay situaciones eh, que los hagan salir de la rutina. Muy pocas especialidades son lo suficientemente, digamos, programadas o con la capacidad de organizarse tanto y menos aún la psiquiatría, ¿no? En psiquiatría, pues cada día es un nuevo reto y más en emergencias, ¿no? La salud mental en emergencias incluye, a ver, hablando en generalidades, porque luego vamos a centrarnos en solamente algunos temas de la salud en emergencias, de la salud mental en emergencias, sería hacer un triaje, es decir, poder determinar si ese paciente realmente, primero, está en una emergencia médica, dos, el tipo de emergencia médica en la que está y si es que esa emergencia médica es una emergencia psiquiátrica. Ojo, y esto es algo en lo que podríamos profundizar muchísimo, eh, las emergencias psiquiátricas y el triaje, digamos, las prioridades en emergencias psiquiátricas no son exactamente las mismas que en la emergencia en general. Es decir, buena parte de nuestras emergencias no tienen que ver necesariamente con un riesgo de vida, como sí puede hacer en otras especialidades, pero si hay un riesgo importante para nuestro paciente y para la familia, no solamente a nivel físico, sino emocional y de lo que significa para ese paciente y su entorno que el paciente haya llegado a la emergencia, ¿no? Importante también poder determinar prioridades y esto es un ejercicio que les pediría que todos los que puedan estar trabajando en emergencias hagan de forma calmada, es decir, cuando no estén en la emergencia, ¿no? Atender al paciente, atender a los familiares y atender a los acompañantes del paciente. Habitualmente, nuestros pacientes a emergencia, nuestros pacientes en salud mental, en psiquiatría, suelen ser llevados por otras personas. Es poco probable, es muy poco probable que un paciente llegue en la emergencia solo, salvo estemos hablando de temas más afectivos, es decir, una depresión o una ideación suicida en el contexto de una depresión mayor. Pero lo habitual es que a emergencia lleguen porque los lleva alguien más. Bien sea porque la familia está preocupada, porque ha dicho algo que les llama la atención, bien sea porque se han asustado por una actitud, una conducta, porque lo ven diferente a lo habitual, porque no lo, digamos, no reconocen lo que el paciente está haciendo, o porque incluso lo lleva un serenazgo, lo lleva la policía o lo lleva algún vecino porque está haciendo algo que ya rompe con toda la rutina, lo habitual del día a día de ese paciente, ¿no? Una de las primeras cosas que quizás tengamos que hacer nosotros es la contención emocional. Podríamos, digamos, ahondar en esto, pero creo que todos más o menos entendemos que nuestra actitud debe ser la de guardar la calma y poder ayudar a poner paños fríos y disminuir un poco la exaltación del momento, ¿no? Y buena parte de trabajar en emergencias en salud mental significa tomar decisiones no necesariamente fáciles, sino decisiones difíciles. Entonces, ¿qué es lo que suele suceder? ¿Qué situaciones se nos suelen presentar en una emergencia en salud mental? Lo más frecuente y lo más, digamos, conocido y lo que creo que nos viene a todos a la cabeza es el paciente agitado. Lo he puesto más grande porque quizás, no, en esto vamos a ahondar durante la conversación. Pacientes intoxicados, pacientes con riesgo suicida, intentos, pensamientos, gestos suicidas, en estrés agudo frente a alguna situación grave que hayan sufrido, alguna situación de sufrimiento, de dolor, de una impresión muy, muy grande, un estrés agudo.
un episodio de manía o una depresión grave, severa, un paciente psicótico, hablamos no solamente de esquizofrenia, sino de muchas otras presentaciones de la psicosis, y pacientes físicamente enfermos con síntomas psiquiátricos. Lo más frecuente en este campo probablemente sea los pacientes adultos mayores con demencia, ¿no? Vamos a ahondar, vamos a hacer, digamos, más profundidad en la parte del paciente agitado, porque creo que es lo que cualquiera de nosotros, sea de la especialidad que sea, puede recibir en la emergencia e incluso en consultorio, ¿no? También tendríamos que aclarar algunas cosas respecto a los pacientes psiquiátricamente enfermos y los pacientes orgánicamente enfermos, aunque esta división, como en algún momento les he comentado en otra charla, es ficticia, porque el cuerpo es uno solo, pero digamos, a nivel práctico tendríamos que entender qué cosas son puramente psiquiátricas o del orden de la salud mental y qué otras tienen un origen más en la salud física. Bueno, como les decía antes, vamos a hablar del paciente agitado con agitación psicomotriz. Y probablemente hay que entender qué es la agitación psicomotriz. No es lo mismo que agresividad, no es lo mismo que agresión. Una agitación psicomotriz, un paciente agitado, es una persona que está con una actividad motora y verbal excesiva, acompañada de sentimientos de tensión interna. La actividad que usualmente se da es no productiva y repetitiva, es decir, se entran en bucles o en repeticiones de actividades que no llevan a ningún lado, que no permiten al paciente concluir algo exitoso. Hay una hiperactivación simpática, existe impulsividad, sensación de pérdida de control, un humor irritable, ansioso y excitable, y desinhibición, puede haber agresión y puede haber violencia. No necesariamente existen estas últimas en todos los pacientes agitados. Aquí un poco lo que les comentaba, ¿no? El paciente violento o agresivo no es necesariamente el paciente con agitación psicomotriz, si bien se pueden encontrar, pueden haber puntos en común y pueden haber momentos en los que el paciente agitado recurra o busque la agresividad o la violencia como instrumento para solucionar la situación que está viviendo de tensión emocional interna, ¿no? El paciente violento o agresivo, pues es agresivo, hostil, es brusco y busca la destrucción. Puede haber autoagresividad como heteroagresividad hacia los demás y lo que estamos hablando es una alteración del impulso. En cambio, el paciente agitado, de lo que estamos hablando es una alteración a nivel psicomotriz de su actividad motora. Hay inquietud, hay intranquilidad, ¿no? Y por lo tanto, nuestros pacientes, no necesariamente los pacientes agitados, van a llevar o van a entrar en agresividad o agresión hacia otros, ¿no? Sí puede ser el resultado de la agitación, la violencia o la agresividad, cuando nosotros como médicos o el entorno, la familia, la policía, el serenazgo, los amigos, no ayudan a canalizar esa agitación, no ayudan a calmar esa agitación y por el contrario, lo que hacen es incentivar más la frustración, la irritabilidad, el enfado y que lleva con justa razón a la violencia, ¿no? Sin que nada justifique la violencia. Entonces, vamos un poco hacia las causas psiquiátricas de la conducta violenta y tendríamos que hablar de las cosas más frecuentes que suceden. Ojo, no estoy diciendo aquí que todas las personas que sufran de algún trastorno psiquiátrico van a ser violentas, al revés. El porcentaje mayor de personas que solucionan digamos, las situaciones a través de conductas violentas suele ser de personas que no tienen un trastorno psiquiátrico como tal. Lo más probable es que haya un trastorno de personalidad, pero eso no habla de una enfermedad psiquiátrica, ¿sí? Y muchas veces, al final, las personas que solucionan las cosas a través de la violencia no necesariamente son pacientes de psiquiatría. Entonces, entendiendo eso,
volteamos la situación y decimos, ¿quiénes de nuestros pacientes de esa psiquiatría podrían tener mayor tendencia hacia una conducta violenta? Bueno, este no es un orden necesariamente estricto, pero sí es la mayor frecuencia. La esquizofrenia, los trastornos delusionales, el trastorno bipolar, sobre todo en manía, el trastorno de control de impulsos, los trastornos disociativos, la demencia, ¿no? Serían el primer grupo de enfermedades o situaciones psiquiátricas que nos llevarían o que podrían ser más probables de presentar una conducta violenta. Ahora, lo que viene después es personalidad, sustancias y estrés, ¿no? Y desadaptación social. Eso ya no necesariamente es un trastorno psiquiátrico, estrictamente hablando. Ahora, a nivel médico, conductas violentas se pueden ver en el delirium, en la hipoxia, en los problemas hidroelectrolíticos, la enfermedad hepática, enfermedad renal, las deficiencias de vitaminas, las infecciones, la hipoglicemia. Y casi leyendo todo esto, ustedes se dan cuenta que todas son causas de delirium, ¿no? Infecciones cerebrales, epilepsia del lóbulo temporal, que en algún momento hemos conversado de la gran variedad de presentaciones que puede tener. Y por supuesto las intoxicaciones, ¿no? Necesariamente todas las personas que sufren esto van a sufrir van a presentar una conducta violenta, pues no, no es así. Al revés sí puede ser, es decir, puede haber mayor frecuencia de personas con estos trastornos, pero no necesariamente es la explicación para la conducta violenta. A ver, causas de la conducta violenta, creo que ya hemos entrado aquí. Los porcentajes que les traigo son un poco antiguos, del 2006, el 98, pero interesantes porque ambos coinciden en que el abuso de sustancias, las drogas, probablemente sea lo que más multiplica o aumenta el riesgo de conducta violenta, ¿no? Ahora, les decía antes que una cosa interesante de valorar en la emergencia es si es que se trata estrictamente de una enfermedad psiquiátrica o estamos frente a la expresión psiquiátrica de una enfermedad orgánica, ¿no? ¿Qué tendríamos que tener en mente para poder manejar o intuir esto, ¿no? Si el inicio del cuadro es de pocas horas o incluso minutos, si ese es el primer episodio que tiene nuestro paciente. Si estamos hablando de un paciente de edad avanzada, es decir, que nunca antes en su vida de adolescente, de adulto joven, ha presentado un cuadro similar. Si además estamos presentando una enfermedad médica severa o mórbida, si dentro de la presentación podemos verificar o confirmar que nuestro paciente está sufriendo de alucinaciones visuales, si hay una focalización neurológica y si hay alteración de las funciones cognitivas. Es decir, no hay limpieza o lucidez o claridad en la conducta a nivel, digamos, en la conducta de nuestro paciente y hay alteraciones cognitivas. Aquí se ha desconfigurado un poco la diapositiva, pero la pregunta sería, ¿qué debemos hacer, ¿no? Frente a la violencia, que era lo que estábamos hablando antes? Siempre estar preparados, tener en cuenta que la violencia es una amenaza real, estar alertas a lo que puedan estar haciendo o diciendo nuestros pacientes, asumir seriamente si es que en el momento existe alguna amenaza específica, estar pendientes de los problemas del paciente y vigilar signos de alarma, evitar que los problemas escalen, es decir, no podemos dar por hacer de menos a la situación de un paciente, ni la preocupación, ni el temor de alguien que está en nuestra emergencia. Y por supuesto trabajar en equipo, teniendo un mensaje conjunto y resolviendo problemas lo más rápido posible. Bueno, observar la conducta de nuestros pacientes, lo decía antes, reconocer las amenazas verbales, ¿no? Nuestros pacientes comienzan a descalificarlo, a despersonalizar al personal. Las conductas no verbales, ¿no? Y las repeticiones, las conductas iterativas, la invasión del espacio personal, la mirada fija, los puños cerrados, el golpear objetos, comenzar a respirar más rápido, la hiperventilación, tensión corporal y facial, una postura desafiante y los cambios de conducta súbitos.
Había un estudio ya hace mucho tiempo sobre la tensión facial y la coloración facial. Esto se hizo digamos, en países nórdicos, por lo cual era un poco más evidente los cambios de coloración facial, pero lo que probablemente a todos nos llamaba la atención de una persona que podría ponerse violenta era que se pusiera roja la cara, y lo que el estudio decía más bien es que el momento en el que la persona podría ponerse más violenta era cuando palidecía, ¿no? Lo que es contrario a lo que casi todos pensamos, pero tiene una explicación, digamos, a nivel del sistema parasimpático y simpático, ¿no? Y cómo funciona nuestro sistema autónomo. Ahora, en general, frente a un paciente violento o un paciente agitado, dos cosas. Aquí también se ha desconfigurado un poco la diapositiva, pero lo primero sería técnicas de entrevista, entrenar nuestras técnicas de entrevista para poder realizar una buena contención verbal y tener idea de un manejo psicofarmacológico mínimo, ¿no? Para disminuir la agitación, evitar la violencia o que el paciente llegue a la violencia y hacer lo que se llama una contención química. Lo tercero, que es la sujeción mecánica, la verdad es que cada vez deberíamos utilizarlo menos. Sé que por muchas situaciones distintas en nuestros servicios o en las emergencias, sobre todo en los hospitales generales, no hay mucha opción a veces, más allá de contener físicamente al paciente, pero no deberíamos llegar a ese punto, ¿no? Primero deberíamos agotar la parte de la contención verbal y utilizar todos los recursos psicofarmacológicos que tengamos a mano para poder establecer una contención química, farmacológica, y evitar, en la medida de lo posible, llegar a la contención mecánica. Incluso hay países, nuevamente países nórdicos, que ya repudian o rechazan la contención mecánica y lo que se utilizan son espacios grandes, pero cerrados y protegidos para evitar que el paciente se agreda y agreda a otras personas, y no necesariamente contenerlos a nivel físico, ¿no? Hay también contenciones transitorias que son solamente para apoyar la contención farmacológica, y que se retiran en cuanto la contención farmacológica comienza a hacer efecto. ¿Qué habría que tener en cuenta sobre el medio ambiente o el lugar donde nosotros vamos a atender a nuestros pacientes? No sé qué pasaba ahí. El ambiente de entrevista tiene que ser un ambiente claro y tranquilo, un ambiente que no esté aislado, pero que no tenga una saturación de estímulos, es decir, el ambiente sea calmado, neutro. Incluso se habla de los colores en los que debe estar pintada la habitación, ¿no? El blanco hospitalario no suele ser muy tranquilizador. Colores pastel, colores neutros, ¿no? Ambientes bien iluminados también, porque tenemos que tener en cuenta que buena parte de nuestros pacientes, si tienen una enfermedad orgánica de base, o si estamos hablando de una persona, de un adulto mayor con una demencia, pues el que haya poca iluminación los puede confundir más y ponerlos mucho más agitados, ¿no? Que haya una salida y un ingreso fácil tanto para el paciente como para el entrevistador, es decir, que ninguno de los dos se sienta, como se dice habitualmente, acorralado. Incluso si podemos leer algunas guías de atención psiquiátrica en emergencias, los ambientes deberían tener dos puertas, es decir, para que en ningún momento esté bloqueada una salida, por mucho que nuestro paciente se ponga en medio para evitar nuestra salida, ¿no? Tenemos una puerta más. Y es habitual en las evaluaciones psiquiátricas forenses que los ambientes pues tengan tanto una puerta a la espalda del paciente como a la espalda del entrevistador, ¿no? No solamente por un tema de seguridad del mismo entrevistador, sino también del paciente, ¿no? La sensación de estar acorralado, la sensación de que están mermando o limitando nuestra libertad, pues puede ser un gatillo bastante importante para la agresividad o para la violencia, ¿no? A ver, se ha colgado aquí. Ahí está. Mantener una distancia adecuada. Se habla de varias medidas respecto a la distancia
que debemos mantener con nuestros pacientes, pero no debemos caer en digamos, la excesiva distancia que pierde o hace que se pierda el vínculo terapéutico, ¿no? Y la disposición del médico a ayudar, o del personal de salud en general. Y tampoco debemos estar demasiado cerca a nuestros pacientes como para invadir el espacio personal del paciente o estar a una distancia que pueda ser insegura para nosotros. Entonces, una distancia promedio de la que se habla es de 1,20 m de distancia. Pónganse ustedes a pensar que cuando conversan con una persona en la calle o con un amigo en una reunión, pues están más o menos a unos 70, 80 centímetros. Entonces, un poquito más de eso suele ser la distancia segura, tanto para las entrevistas psiquiátricas como para cualquier otra entrevista médica, ¿no? Donde respetamos el espacio personal de nuestro paciente, pero a la par cuidamos que no estemos muy distantes, ¿no? Y mantengamos una actitud fría o poco comprometida, ¿no? Esto es parte del lenguaje no verbal, ¿no? Evitar que en el lugar donde esté nuestro paciente estén también personas que puedan producir o puedan generar emociones intensas a nuestro paciente, ¿no? Lo que se diría personas que sean gatillos para la excitación, la agitación de nuestro paciente. Por ejemplo, ¿no? Si se han peleado con la mamá o con el papá en casa, pues que el acompañante sea otra persona distinta, ¿no? Evitar hacer demostraciones de fuerza o mostrarnos como demasiado agresivos o intimidar a los pacientes. Eso casi nunca funciona, ¿no? Lo que sí tiene sentido es más bien hacer una demostración de fuerza, no tanto porque nosotros hagamos digamos, un despliegue de enfado, de mostrarnos más que el paciente, que eso, ya les digo, nunca tiene un buen camino, nunca da un buen final, sino más bien poder mostrarnos como un equipo grande de personas, ¿no? Uno de mis profesores, ya hace mucho tiempo, decía, mejor muchos que machos, es decir, mejor que haya un equipo que se presente frente al paciente y decir, pues bueno, soy el médico, la enfermera, el técnico que nos está acompañando, y aquí también están otro personal de la emergencia, queremos ayudarle, queremos estar con usted, queremos solucionar el problema que se está presentando, ¿no? Más que venir en plan amenazante para el paciente, porque eso puede provocar a nuestro paciente, ¿no? Bueno, ¿cómo conducirnos en la emergencia? Lo ideal sería entrar siempre con una actitud conciliadora, ¿no? Y bastante llana, sencilla, ¿no? Presentarnos a nosotros mismos y explicar lo que vamos a hacer, ¿no? Es muy importante el presentarse siempre como personal de salud. Soy la enfermera, soy el médico, soy el técnico, soy, qué sé yo, pues el cardiólogo, el psiquiatra, siempre con la disposición de que el personal de salud está ahí para ayudar. Si ha llegado usted a la emergencia, señor, es porque queremos ayudarlo, es porque se están preocupando por usted, queremos facilitarle la solución de este problema o queremos saber qué le está pasando para poder ayudarle. Siempre, siempre las oraciones deben ser cortas, el lenguaje debe ser sencillo, debemos evitar frases digamos, afirmaciones que puedan ser contradictorias o que puedan que nuestros pacientes entiendan algo distinto o se confundan, ¿no? Un lenguaje claro, sencillo, con frases cortas, pero claras, ¿no? Directas. Usar un tono formal, pero confidente, es decir, no hay que tratarlo tampoco de tú, o en todo caso comenzar de usted y preguntar si se puede usar el tú, ¿no? Pero en un tono de amistad, no imponer, no tener miedo tampoco, no estar titubeando durante la conversación, simplemente hablar como si habláramos con cualquier otra persona de nuestra emergencia o de nuestra consulta, ¿no? El permitir ayudar al paciente a entender la situación. No, muchas veces, como les decía, llegan traídos por otras personas a la emergencia y suele ser que llegan
a veces contra su voluntad. No han querido ir nunca al hospital o a la clínica o a la emergencia, al consultorio, y están llevándolos. Y eso también ya es un motivo para la agitación, la agresividad o la violencia, ¿no? Permitir que el paciente pueda ventilar sus afectos e ideas, es decir, dejar que el paciente explique, hable, no interrumpirlo, darle espacio para que cuente y mostrarnos como, digamos, receptores de ese mensaje y que estamos entendiendo el mensaje, ¿no? No se trata de ponernos totalmente de parte del paciente o afirmar y reconfirmar lo que el paciente nos dice como una realidad, porque sabemos que algunos de nuestros pacientes pueden estar pasando por episodios psicóticos o pueden estar teniendo cambios a nivel de su nivel de conciencia o pueden no estar del todo orientados. Pero tampoco podemos corregir, cambiar, digamos, ser punitivos con el paciente durante la conversación. Tenemos que estar escuchando y dando un feedback, dando una devolución de lo que hemos entendido, sin hacer una afirmación. Entiendo entonces, señor, que usted me está queriendo decir que su familia está persiguiéndolo. O entiendo yo, señor, con lo que usted me está comentando, que hay una situación difícil detrás de todo esto que le ha sucedido. Entiendo que pueda estar pasándola mal porque siente que sus familiares están en su contra, ¿no? No estoy afirmando yo algo, estoy repitiendo lo que el paciente me ha dicho a mí, con lo cual puedo yo también cuestionarlo en algún momento, pero en una primera instancia tengo que formar ese vínculo terapéutico para que el paciente confíe, se sienta seguro y se aplaque la agitación. Y por supuesto, fijar límites de una conducta aceptable. Si el paciente comienza a insultar o a comportarse de una forma inadecuada, a ser muy agresivo incluso, no estando sus familiares ahí porque él sigue insultándolos o sigue enfadado con ellos, pues pedirle amablemente que se dé cuenta que estamos en un hospital, en una emergencia, en una clínica, en un consultorio, que nosotros recién nos estamos enterando de la situación, que queremos ayudarlo, pero que no vamos a poder hacerlo si es que él sigue haciendo esas cosas, él o ella. Hablo en masculino porque suele ser mucho más frecuente en hombres la agitación, pero bueno, igual puede presentarse en mujeres. Ahora, los límites también se pueden fijar con el entorno. Les decía antes que el que estén 2 o 3 personas en la entrevista, el que haya un familiar neutro, ¿no? Que no haya participado en la situación que los trajo a la emergencia, el que hayan personas que estén pero no participen de la conversación, simplemente sean oyentes cautelosos, ¿no? Y que puedan dar esa contención ambiental al paciente, también ayuda a que las cosas se vayan calmando. Les hablaba antes de la forma de decir las cosas y buena parte de cómo llega nuestro mensaje tiene que ver con cómo expresamos nuestro mensaje a nivel corporal, ¿no? Estar con las manos abiertas, algo separadas, el torso, algo separadas del torso y hacia arriba y hacia adelante, ¿no? Esconder las manos no conviene, estar con las manos cruzadas tampoco da un mensaje claro, simplemente pues poder hablar, explicarles, no hacer movimientos bruscos, no, digamos, evitar los cambios bruscos de nuestras extremidades, sobre todo de las manos, o incluso de nuestra posición en la habitación, ¿no? Una postura firme, pero que no sea amenazante. No hay que estar tratando de intimidar al paciente, simplemente estar erguidos o sentados con una posición neutra que invite a la conversación, pero que no haga que el paciente se sienta amenazado, ni tampoco en posición de control. Estamos entre iguales y ese debe ser el mensaje siempre. El médico, la enfermera, el técnico está ahí para ayudar. Somos tan merecedores de respeto como lo es el paciente y por lo tanto nuestra conducta debe ser siempre en esa línea, ¿no? Mantener el contacto visual, pero que no sea un contacto amenazante, ¿no? Una mirada fija, con el ceño fruncido, sino más bien una mirada amplia,
poder cambiar de punto de vista, pero continuar con el contacto visual, invitar al paciente a que también se exprese de la misma forma, ¿no? Los gestos, evitar hacer puños, evitar hacer gestos de indicación, de señalar, de estar reafirmando con nuestras manos nuestras palabras, ¿no? Como quien da un golpe en la mesa o da indicaciones, ¿no? Y comienza a afirmar lo que está diciendo de forma que puede invitar a la violencia. Y evitar, por supuesto, los gestos bruscos y siempre que sean muy discretos, ¿no? Un lenguaje tranquilo, calmo, ¿no? Y la expresión facial neutra, ¿no? Una de las cosas que se suele hacer cuando uno comienza a formarse en terapia, en psicoterapia, y en la residencia de psiquiatría también, es pedirle a las personas que están en formación que vean sus caras frente al espejo, que uno note, que uno evidencie cómo está, qué gesto está haciendo, cómo está la tensión muscular cuando estás hablando con otra persona o cuando estás pensando un tema que te produce algún malestar o alguna situación de tensión, ¿no? No todos podemos controlar nuestra gestualidad de forma tan consciente y eso hay que entrenarlo, ¿no? Incluso el que podamos hacer más gestos tiene que ser también siempre una decisión consciente nuestra, ¿no? No solamente es el susto, la sorpresa o el enfado que se esté expresando de forma inconsciente o subconsciente, si quieren, sino el que nosotros decidamos cómo queremos mostrarnos al paciente o a las personas que tenemos enfrente, ¿no? Y que haya una consistencia, que haya coherencia entre nuestro lenguaje verbal y nuestro lenguaje corporal, ¿no? No podemos decirle a alguien que queremos ayudarlo y estar doblados en el asiento, asustados. No podemos decirle a alguien que está en un lugar seguro para poder ayudarlo y estar nosotros distantes o retrocediendo el paciente mirando a los lados para que estar controlando constantemente qué es lo que va a pasar, porque el mensaje es otro. El mensaje que va a recibir el paciente es: me tiene miedo, está asustado por algo, no puedo confiar en él, no es un lugar seguro, me están engañando, ¿no? Y poder transmitir emocionalmente que nosotros estamos sintiendo lo que estamos sintiendo, ¿no? Y poder transmitir esa sensación de lo que estamos expresando, ¿no? Poder transmitir esa sensación de seguridad, de tranquilidad, de calma, de un lugar de ayuda, ¿no? Ahora, aquí se saltó una diapositiva. Lo que les traía aquí era la otra parte, ¿no? Habíamos hablado de la contención verbal, la contención emocional, ¿no? La contención con la entrevista en sí misma, la forma de preguntar, el cómo ir indagando, ¿no? El evitar hacer preguntas que sean descalificadoras o que juzguen a nuestro paciente. Y esta otra parte, que lo he traído en una sola diapositiva para que puedan ustedes tenerlo más claro y, digamos, de una forma más resumida, es la contención farmacológica o psicofarmacológica, ¿no? Sería interesante tener en cuenta algunas de esas combinaciones para los pacientes que están agitados, ¿no? Cuando tenemos un paciente que está con una agitación que ha podido ser resuelta parcialmente con la contención verbal, es decir, tenemos al paciente ya de nuestro lado, que está aceptando la ayuda, que entiende que está en un lugar seguro, que entiende que queremos, digamos, ser de ayuda, aunque sea un poco repetitivo para ellos, y que va a permitir nuestra acción, podemos optar por la vía oral, es decir, darle medicación al paciente, explicando siempre qué es lo que estamos dando, ¿no? No sé, César, Raúl, te estoy dando 2 medicamentos porque tú me has contado que estás en una situación de angustia muy importante, veo que la estás pasando muy mal, no quiero que sigas pasándola así, creo que esto te va a ayudarte a tranquilizar, a descansar. Sabes que estás en un hospital, que la misión de un hospital y de los médicos, del personal de aquí, es ayudarte, es que tú estés bien, es que tú puedas recuperarte y regresar a hacer tus actividades diarias o que logres tus objetivos, ¿no? Para eso te voy a dar, por ejemplo, esta pastilla que se llama quetiapina, te va a dar un poco de sueño, pero lo que va a hacer es sobre todo bajar tu
angustia y este malestar que estás viviendo. Siempre ponerlo en términos que sean favorables al paciente, siempre poner en términos el ofrecimiento de medicación para lograr el objetivo que el paciente se ha planteado o que nosotros hemos logrado plantear con el paciente de esa intervención en la emergencia o en el consultorio. Las combinaciones pueden ser varias, quizás risperidona, sulpiride, tendríamos que combinarlos también con un ansiolítico, y medicamentos como quetiapina o olanzapina, si está muy agitado nuestro paciente, podrían ser una opción porque bajan la agresividad, la irritabilidad, la agitación, pueden ayudar a disminuir también la impulsividad y dan cierta sedación, dan un poco de sueño. Entonces ayudan a que nuestro paciente pueda calmar ese episodio, ¿no? No necesariamente todos nuestros pacientes deben llevar medicación como benzodiazepinas, y eso lo vamos a ver en alguna otra diapositiva siguiente, y hay que tenerlo en cuenta. Siempre, yo les diría, así tengamos un paciente muy agitado, siempre les pediría que ofrezcan primero la vía oral, es decirle, mira, Juan, te veo de esta forma, quiero ayudarte, tenemos que solucionar tal tema, pero sí te pediría que tomes esta medicación para poder conversar más tranquilo, para que tú estés más calmado, para que puedas centrar un poco tus ideas. Nos hemos dado cuenta durante la conversación, te has dado cuenta tú con lo que hemos conversado, que hay cosas que se te están escapando o ideas que de pronto te están agobiando mucho. La medicación tiene esta intención. Es muy probable que si el paciente está muy agitado y la contención verbal no ha podido ser lo suficiente como para aplacar un poco esa agitación, es muy probable que tengamos que utilizar la medicación parenteral. Y aquí otro pedido, ¿no? Primero, el utilizar la medicación, el ofrecimiento de medicación oral que va a negarse el paciente porque la agitación no le va a permitir aceptarlo. Y el siguiente pedido es explicarle qué es lo que vamos a hacer. Mira, te estoy ofreciendo medicación oral, pero no quisiera que tengamos que utilizar medicación inyectable. Entiendo que no es lo que tú quieres tú, lo que quieres tú no es lo que quiero yo como médico para ti, pero médicamente necesitas tratamiento en este momento. Por favor, toma la medicación oral. No la toma o incluso la agitación va más y viene la segunda parte, ¿no? Vamos a ponerte medicación parenteral, te vamos a tener que poner una inyección. Para eso están entrando mis compañeros o para eso están ya el equipo preparado, ¿no? Detrás de uno o a la espera del llamado, y entran no con una actitud amenazante ni como un castigo para el paciente, sino más bien como la ayuda médica que necesita él en este momento, disculpándose, pidiendo permiso, avisándole, mira, tenemos que echarte en la camilla, tenemos que ponerte la medicación. Puede que el paciente forcejee, pero si mantenemos una actitud tranquila, el forcejeo, la agresividad no tiene por qué escalar, ¿no? Y aún así, la contención física tiene que ser firme y segura. Una contención física para poner medicación, por lo menos debemos estar hablando de unas 4 personas, si no son 5, para contener a nuestro paciente y poner el tratamiento. Idealmente sería poner la medicación endovenosa, pero si estamos hablando de un paciente agitado que está haciendo fuerza, que no va a permitir buscar digamos, la vena para poner la medicación, lo más probable es que tengamos que utilizar la medicación intramuscular. Recuerden siempre que la medicación, las benzodiazepinas a nivel intramuscular tienen una absorción errática, es decir, no se absorben como como desearíamos, con la rapidez que desearíamos. Pueden ser muy lentas, pueden entrar en grupo, digamos, en pequeñas porciones, puede entrar todo de golpe o con mucha rapidez, entonces no tiene la velocidad ni el ritmo que desearíamos. Para eso, idealmente, la medicación con benzodiazepina, sobre todo diazepam, ponerla endovenosa. Si no se pudiera, pues bueno, se entiende que se tiene que poner intramuscular. Estas son las opciones que en este momento tenemos o contamos en Perú para la medicación parenteral de pacientes agitados o con agresividad por temas psiquiátricos, ¿no? Lo más conocido y lo más frecuente que podamos encontrar es el haloperidol. También está el diazepam en ampollas, midazolam en ampollas, que tiene un efecto muy corto y de pronto no es una buena opción
pero si tenemos un paciente con otras enfermedades médicas, quizás el que no sea un efecto tan largo de la benzodiazepina nos ayude. Ciprasidona y olanzapina también vienen en presentaciones parentelares, pero son bastante más caras. Entonces, probablemente nos tengamos que restringir desde el punto de vista del hospital al haloperidol, lo cual no le quita efectividad, no es un medicamento malo, muy por el contrario, es bastante bueno y funciona bastante bien. Podríamos repetir la indicación parenteral en varias ocasiones durante el día, siempre hay que estar atentos a las dosis máximas, ¿no? Y por otro lado, si ya pusimos una medicación parenteral, no quiere decir que sigamos poniendo los siguientes medicamentos vía parenteral. Puede ser que con la primera inyección a nivel parenteral nuestro paciente calme, reduzca la agresividad, se centre, esté un poco más lúcido, no sé, dependiendo de lo que haya de fondo, lo que hayamos evaluado nosotros como médicos, y las siguientes veces reciba y acepte la medicación oral. Ojo con estas cosas. Si vemos un paciente que está intoxicado por alcohol, no deberíamos ponerle benzodiazepinas, potencian el efecto del alcohol. Si tenemos un paciente más bien que está en abstinencia alcohólica y con agitación, sí deberíamos utilizar diazepam o otras benzodiazepinas, ¿no? Para disminuir esa agitación. En ancianos hay que evitar la clorpromacina, también la abstinencia por alcohol. Y sería preferible en ancianos, si se va a usar por vía parenteral, usar haloperidol, pero también se pueden utilizar otros medicamentos vía oral. Por los efectos secundarios anticolinérgicos, la clorpromacina no es una buena idea en ancianos, ¿no? Pacientes muy sensibles a los efectos secundarios extrapiramidales, sería preferible utilizar ciprasidona o olanzapina. Ahora, lo habitual es que si estamos recibiendo un paciente agitado, no tenga historial médico o psiquiátrico, con lo cual podríamos utilizar de primera intención el haloperidol. Recuerden también que tienen el viperideno en ampollas, aunque no está en todos los sitios, sí existe en Perú y se pueden encontrar en los establecimientos de salud mental, digamos, más grandes. Y en gestantes, utilizar haloperidol si es que estuvieran agitadas, solo si la agitación es muy severa, pues deberíamos incluir las benzodiazepinas, ¿no? Idealmente no. Ya vamos terminando. Sí me gustaría poder escuchar todas sus preguntas, porque esto es un tema muy amplio. Yo me he centrado en la parte de la agitación, pero hay muchas otras cosas por hablar en la emergencia de salud mental. Y la violencia suele ser un proceso bidireccional. Es decir, no solamente es una persona la que está siendo violenta, sino que es un sistema el que está siendo violento. La conversación entre dos personas, el terapeuta y el paciente, hijo y padres, hermanos, amigos, qué sé yo, la autoridad con un transeúnte, un ciudadano. Al final, no es que una de las personas se torne solamente violenta, sino que el sistema se está tornando violento. Y nosotros como médicos, como personal de salud, deberíamos entender esto para fomentar que ese sistema vuelva a ser un sistema de respeto, de paz, de tranquilidad. ¿Cómo hacemos eso? Pues con todo lo que les he explicado antes, ¿no? Cambiando cómo nos dirigimos al paciente, cómo tratamos a los pacientes, qué les estamos ofreciendo desde la emergencia y nuestra actitud corporal, nuestro lenguaje no verbal, ¿no? Probablemente cuando un paciente en psiquiatría ingresa a un hospital, el temor mayor de nuestro paciente es quedarse hospitalizado. Y si ustedes se ponen a pensar, no hay situación tan atemorizante como el ser privados de nuestra propia libertad. Y debemos recordar que lo que estamos diciendo, sobre todo para los pacientes psicóticos, los pacientes que están en un episodio de manía con síntomas psicóticos, nuestros pacientes con demencia, lo que nosotros estamos diciendo puede ser tomado literalmente por nuestros pacientes, con lo cual nuestras frases deben ser bastante claras y debemos evitar que tengan segundas lecturas, ¿no? Y ese paciente puede estar
dentro de su delusión, luchando por su vida, con lo cual debemos ser lo más sencillos y directos, a la vez que sinceros con nuestros pacientes. Bueno, quedo a la espera de sus preguntas. Espero haber resuelto la mayor parte de ellas durante la exposición, durante la conversación. Pero, bueno, escucho. Hay una pregunta de Cristian Salazar, si es posible usar haloperidol 10 miligramos solo. Depende un poco de lo que vayamos viendo en nuestros pacientes, ¿no? Podríamos utilizar solamente haloperidol, me imagino que te refieres a endovenoso o intramuscular, al haloperidol parenteral. Sí, depende tanto de la agitación que presente nuestro paciente y cuán sensible sea al efecto de la medicación. Si con una sola ampolla reducimos la agitación, podríamos ya no necesitar más medicación parenteral y de ahí en adelante ofrecerle medicación oral. Si ha llegado agitado, sí es importante pensar que no puede ser una dosis única, es decir, que tendríamos que repetirlo en algún otro momento del día para que nuestro paciente evite, o para que nuestro paciente no vuelva a llegar, mejor dicho, a situaciones como las que lo hizo ir a la emergencia o que lo llevaron a la emergencia. En gotas, 10 miligramos son casi 10 cc's perdóname, 5 cc's de haloperidol en gotas. Entonces, va a ser complicado. Ahora, yo por política, me imagino un poco dónde va la pregunta, pero de pronto estoy intuyendo mucho. Yo por política prefiero decirle a los pacientes qué les estoy dando. Es decir, que sepan que están tomando medicación porque yo como médico se los he indicado. Normalmente se utilizan las gotas para pasar de forma subrepticia el tratamiento y que el paciente se vaya calmando. Puede ser una opción, pero a sabiendas de que el dar tratamiento de forma oculta no solamente no está bien, sino que va a minar la relación médico-paciente, ¿no? En gotas se puede dar, pero bueno, teóricamente tendrías que dar tantas gotas como para poder frenar la agitación y para darle 10 miligramos de haloperidol tendrías que estar dándole casi 5 cc's, ¿no? En gotas, lo cual es un poco complicado. ¿En cuánto tiempo se puede ver el efecto de los fármacos vía oral, por ejemplo, quetiapina y olanzapina? La quetiapina es un poco más lenta, porque, bueno, se absorbe un poco más lento, pero sobre todo porque olanzapina tiene una presentación bucodispersable y es bastante rápida, estamos hablando de pocos minutos, ¿ya? La quetiapina no es tan rápida, pero no es que vayan a pasar horas hasta que haga su efecto. El efecto inicial que va a dar quetiapina y olanzapina va a ser el del sueño, pero también el de calmar la irritabilidad, el de disminuir las delusiones, las alucinaciones, si es que fuera el caso del paciente. Olanzapina en Lima se llama, bueno, viene con varios nombres, pero hay bucodispersable y eso actúa en pocos minutos, ¿no? Me están preguntando aquí si nos llega un paciente a los centros de salud mental comunitario agitado y agresivo traído por la policía, ¿cuál sería nuestro accionar clínico y legalmente? A ver, si lo están trasladando a un centro de salud mental que se entiende que es un centro de consulta, de consulta ambulatoria, el actuar, digamos, desde la consulta es ayudar a calmar al paciente, dar medicación inicial. Si hay medicación parenteral y tiene que usarse, se usa, pero idealmente en un centro de salud mental la medicación debe ser oral para facilitar el traslado a una emergencia. Explicar al paciente qué es lo que está sucediendo, por qué lo están llevando y a dónde van a ir. Acompañar al paciente porque probablemente nosotros seamos la primera persona con la que nuestro paciente está teniendo un contacto no agresivo, no violento, y deberíamos acompañarlo hacia la emergencia hasta que se haga cargo otro personal, otro médico, otro enfermero, ¿no? de ese paciente. Legalmente hablando, no podemos negar la atención, ¿no?
no podemos decirles que no es el lugar donde tenemos que atenderlo. Esto es lo que se consideraría una emergencia médica, es decir, igual si a un consultorio llega un paciente con una herida punzocortante, con alguna situación de salud grave, hacemos la contención inicial, ¿no? Ponemos una vía, lo hidratamos, damos algo para el dolor y lo trasladamos a donde sí se pueda resolver. ¿De acuerdo? Es un poco lo mismo para estas situaciones. Hacemos una contención inicial, frenamos un poco la situación, ordenamos a nuestro paciente y al personal que lo está trasladando y damos medicación si es que tuviéramos parenteral y si fuera necesario, pero inicialmente vía oral. Me preguntan también, en una agitación psicomotriz se podría dar diazepam 20 miligramos más allopurinol 10 miligramos y a su vez levomepromacina 100 miligramos. A ver, mientras más medicamentos combinemos, más probable es que nuestro paciente tenga efectos secundarios de nuestra medicación. Si es un paciente de novo, es decir, primera vez que va a recibir medicación psiquiátrica o nunca antes había recibido tratamiento, quizás 20 miligramos de diazepam y 10 de haloperidol y 100 de levomepromacina es mucho. Acuérdense que hay síntomas extrapiramidales, hay depresión respiratoria, con lo cual tenemos que tener cuidado. Si ya es un paciente que toma medicación de forma habitual o crónica, si ya es un paciente que conoce el tratamiento, pues probablemente sí se puedan utilizar esas combinaciones, ¿no? Un paciente que ha estado tomando todos los días 10 miligramos de haloperidol como parte de su tratamiento, más otros 10 días de diazepam. Pues para el diazepam ya ha hecho tolerancia y para el haloperidol, pues probablemente repetirle una dosis que ya estaba en casa no va a ayudar mucho. Sí, yo sería de la idea, pero esto es más por mi, digamos, mi opinión y es subjetivo, que en vez de usar combinaciones, usemos dosis un poco más grandes de haloperidol probablemente para evitar agregar la levomepromacina. Ahora, levomepromacina en Perú viene solamente en pastillas. Hay en otros países de forma, bueno, la clorpromacina y hay otros antipsicóticos que también vienen en inyectables, ¿no? Pero en Perú solamente tenemos al momento vía oral. Entonces, yo les pediría no combinar tanto. La opción de hacer las combinaciones sí existe y muchos médicos la utilizan porque de esa forma aparentemente calman más rápido al paciente, pero también están aumentando el riesgo de efectos secundarios, ¿no? Preguntan también, en caso sea necesario, ¿cómo se realizaría la contención mecánica? Mira, idealmente no llegar a ese punto. Eso quiere decir que la contención farmacológica ha fallado. Y puede haber fallado porque no estamos siendo lo suficientemente incisivos, lo suficientemente, digamos, fuertes con la medicación parenteral u oral, pero puede haber fallado también porque nuestro paciente necesita otro tipo de tratamiento. Entonces, siempre volver a pensar que tenemos que replantear la contención psicofarmacológica o farmacológica. Si hubiera que llegar a ser la contención mecánica, hay un protocolo, bueno, hay varios protocolos para contención mecánica, entre ellos, digamos, lo que se puede resumir es, tiene que ser una contención de 5 puntos, es decir, piernas, cintura, tórax y, sí, pues, piernas, cintura, tórax y el permitir al paciente que tenga movilidad, ¿no? La contención de tórax o de cinturas suele ser amplia, es una banda ancha, digamos. La de manos, que son los otros 2 puntos, y piernas, los 2 otros puntos en la muñeca y en el tobillo. Ahora, si se va a hacer contención mecánica, siempre tiene que haber una persona presente con el paciente que está sufriendo, diría yo, la contención mecánica. Siempre tiene que haber un personal monitoreando las funciones vitales. La contención mecánica no puede estar durante más de 2 horas puesta sin que el paciente cambie de posición y sin que se quite la contención. Ojo, o sea, quiere decir que pasadas las 2 horas tenemos que quitarle, permitirle a nuestro paciente que se mueva, que camine, y si hace falta ponérsela de nuevo, yo volvería a pensar que estamos haciendo mal a nivel farmacológico, ¿no?
Antes de llegar a eso, hay habitaciones para la contención, hay lugares donde nuestro paciente puede estar sin contención y tampoco causarse daño a él ni a otras personas. Siempre existe la posibilidad de mejorar nuestra contención farmacológica. Sobre la contención mecánica, también lo que les decía antes, en muchos lugares está siendo ya un delito que los médicos indiquen esto, porque es contra los derechos de ese paciente, ¿no? Me ponen por aquí, para el paciente recaída es el caso, ¿qué combinación es ideal? Aloperidol, midazolam, aloperidol, diazepam, en pacientes con crisis psicóticas. Yo te diría que aloperidol, diazepam, midazolam lo dejaría para situaciones específicas donde las benzodiazepinas no se puedan usar o tengamos que usarlas a pesar de que no debamos y sabiendo que el midazolam se va más rápido, ¿no? En caso de intento de suicidio, legalmente el paciente puede decidir no recibir ayuda. A veces son pacientes traídos por bomberos y no familiares. ¿Algún protocolo? A ver, no hay nada escrito en Perú. Eso es algo importante. No hay nada que nos dé una pauta legal. Ahora, si extrapolamos un poco las normas, nuestra misión como personal de salud, nuestra misión como médicos es velar por la integridad física de nuestros pacientes, la integridad física y mental de nuestros pacientes. Casi todos los intentos de suicidio o, digamos, tentativas, gestos y pensamientos suicidas están hablándonos, ya digo casi todos, no todos, casi todos están hablándonos de algún trastorno de fondo a nivel psiquiátrico, a nivel físico, orgánico y a nivel social, ¿no? Si estamos viendo el suicidio como una opción, quiere decir que hay una barrera en nuestra psique, en nuestra mente, que se ha quebrado. Y si entendemos que nuestra misión como médicos es velar por la integridad de nuestros pacientes, probablemente deberíamos dar ayuda a ese paciente, así en ese momento no la quiera recibir, ¿no? Porque lo que estamos entendiendo en nuestro diagnóstico clínico, en nuestro actuar médico, es que ese paciente está a algún nivel médica y psiquiátricamente enfermo. Por lo tanto, debe recibir ayuda, ¿no? Si estamos pensando que tiene un trastorno psiquiátrico, tendríamos que también delimitar cuán consciente, cuán factible es que nuestro paciente tome decisiones. Si está psicótico, si está intoxicado, si está con una demencia, porque ya saben que las demencias además pueden ser debido a alguna enfermedad o algún proceso que pueda ser revertible, alguna deficiencia, ¿no? Vitamínica. Si está en ese cuadro, pues nosotros como médicos deberíamos asumir el cuidado del paciente hasta que se resuelve el cuadro de fondo. Luego, dependiendo también de a quién leas, a quién escuches y en qué país estés, incluso hay países en los que se permite a los pacientes que quieren suicidarse recibir ayuda médica para el suicidio, pero tiene una serie de condiciones, ¿no? En Perú eso no está normado, eso además tiene que ver mucho con la moralidad y la ética, no solamente del establecimiento y del país, del establecimiento de salud, sino del médico que está enfrente, ¿no? Es cierto que nosotros no vamos a poder velar siempre por la salud y la integridad de todas las personas de todo el mundo y donde estén, pero si llegan a nuestra emergencia, llegan a nuestro consultorio, sí tendríamos que velar porque ese paciente resuelva el tema de fondo que lo está llevando a pensar que el suicidio es una opción. Protocolos, pues hay varios. Lo primero o lo más sencillo a saber es que ese paciente no debe quedarse solo. Ese paciente, si necesita medicación, debería irse con la medicación, tomando el tratamiento. Si la idea persiste a pesar de nuestra intervención, está la posibilidad del ingreso psiquiátrico y
avisar, en muchos países también se utiliza el avisar a los fiscales para que sepan que nosotros como médicos, por una situación médica de riesgo, estamos vulnerando el derecho a la libertad de ese paciente. En Perú, lamentablemente, eso no está del todo normado porque nuestro sistema judicial está que hace aguas por todos lados y sería agregar una dificultad más a nuestro sistema y por cómo nuestro sistema de salud también está, ¿no? Imagínense ustedes en emergencia tener que esperar a que llegue el fiscal para que podamos proceder con algunas decisiones médicas, ¿no? Entonces, como protocolo, acompañamiento, medicación y valorar necesidad de ingreso, ¿de acuerdo? Recomienda la quetiapina mejor que aloperidol y en qué dosis. No es que haya algo mejor que lo otro. Recuerden que cada vez que tenemos que prescribir algo, tenemos que evaluar a nuestro paciente. Entonces, quetiapina se puede utilizar en algunas situaciones puntuales o específicas. Pacientes que tienen problemas de sueño, pacientes que además tienen muchos efectos extrapiramidales, ¿no? Con otros medicamentos como el haloperidol o algún otro antipsicótico clásico. Pacientes, por ejemplo, que puedan estar sufriendo de algún, digamos, de alguna intoxicación por algún otro medicamento. Podríamos utilizar quetiapina, podríamos utilizar también haloperidol. Pacientes que hayan aceptado la vía oral y que no querramos que tengan muchos efectos secundarios, les damos quetiapina, pero a sabiendas de que estamos enfrentando una agitación, digamos, leve, moderada, ¿no? Que se ha podido reducir o contener con la contención verbal, ¿no? Haloperidol depende también de la dosis que queramos o que hayamos decidido ponerle, ¿no? No sé si con eso respondo la pregunta. Bueno, espero haber respondido todas sus preguntas, espero que haya quedado claro el tema. Como les decía antes, es muy amplio, tendríamos que profundizar en muchas cosas distintas, pero hoy día quería traerles lo que creo que como médico sería lo más frecuente, ¿no? Gracias a ustedes por escucharme, quedo al pendiente de cualquier otra invitación y de cualquier otro tema que ustedes deseen, pues a través de telemedicina, encantado de poder compartir lo poco que sepa con ustedes. Que tengan una buena semana. Gobierno del Perú. El Perú primero.